Saludos a todos y a todas y a todes. Hoy vamos a hablar sobre la procrastinación. Es un concepto que en los últimos años los hemos estado escuchando mucho. Sin embargo, ¿qué es? ¿Cómo sabemos que estamos procrastinando? ¿Qué estrategias podemos buscar o encontrar para tratar de eliminarla o minimizarla? Creo que nos puedes decir algo, nos puedes comentar de este tema en particular, porque a los alumnos les afecta muchísimo. Además, es una situación que involucra la pérdida de tiempo. Para empezar, sí sería importante ubicarnos en que es un hábito sobre aplazar voluntariamente las actividades y que puede generar muchas situaciones emocionales, ¿no? Malestares, estrés, ansiedad, de pronto incluso la sensación de que las capacidades no son suficientes, aunque eso no es cierto, no tiene que ver con capacidades, inteligencia o preparación, para nada. Algunos de los efectos justamente puede tener hacia el bajo autoconcepto o hacia el fracaso, y pues podemos irlo manejando con motivación intrínseca, que más bien quiere decir que encontremos las razones internas por las cuales estamos haciendo una actividad, y el autocontrol, que tiene que ver con la estructura de las actividades, ¿no? Algunas de las estrategias que podemos encontrar también para poder no aplazar estas tareas tiene que ver con encontrar el sentido de importancia de lo que estamos haciendo. También podemos eliminar distractores que ya sabemos que pueden estar ahí y organizarnos, ya decíamos, ¿no? En horarios. ¿Qué sabes acerca de los datos? ¿Hay estadísticas que nos digan cuántas personas o qué porcentaje de la población estudiantil procrastina o cómo está la información en ese sentido? Pues mira, alrededor del 80%, 90% de los estudiantes lo hacen. Es mucho. Sí. ¿No? De pronto es mucho quienes aplazan sus tareas, y solamente el 75% lo asume como propio. De pronto el resto no lo sabe, pero ahí está, y también les genera esta incomodidad. Y el 50% son personas que lo hacen de manera muy frecuente, es decir, es un alto porcentaje para quienes intentan terminar sus tareas y no lo están logrando. ¿Y qué podemos hacer para evitar ser procrastinadores? Porque yo nada más haría una observación aquí. No solamente los alumnos procrastinan, o sea, yo creo que un alto porcentaje de la población en términos generales está tendiendo o tiende a distraer sus actividades por otras actividades que no son las que tendrían que realizar, ¿no? Entonces yo creo que no solamente es parte o es una problemática que afecta a la población estudiantil, sino que en diferentes áreas de laboral también nos encontramos con este fenómeno. Creo que sería importante puntualizar en dos cosas: en la importancia y relevancia de la actividad y en la organización. La organización de tiempo creo que podría incidir muchísimo en cuanto al término de tareas y alcanzar a lo mejor metas más cortas, porque si entendemos una actividad a largo plazo que dura mucho y que no tiene un valor inmediato, una recompensa inmediata, puede ser muy difícil alcanzarlo, se deja de lado. Ok, Benjamín, ¿cómo te diste cuenta que procrastinas? Y pues es una historia un poco larga. Yo me di cuenta que soy procrastinador desde secundaria. Podría decir que procrastino incluso desde primaria. Era una necesidad, incluso sentía placer al hacerlo, lo siento. El hecho de que sé que me dejaron un trabajo, una actividad para un determinado tiempo, me confío en que, vale, pues yo creo que este trabajo que se supone que tengo que realizar en un mes, lo realizo en 1 hora, en 2 horas, ¿no? Porque así siempre lo hice y según yo era mi método de estudio. Pero en secundaria, cuando empecé a entablar conversaciones con demás compañeros, me di cuenta que el único que lo hacía así era yo. Y yo no sabía en ese tiempo qué era procrastinar. Simplemente aplazaba todas mis responsabilidades por emociones fugaces de felicidad, prácticamente. En lugar de realizar mis actividades que me causaban cierto estrés
en momentos de ansiedad, pues decidí dejarlas de lado. Y el hecho de hacerlas de lado, a mí me generó un placer porque era como un engaño mental, era como, no lo hago, pero sé que me va a causar repercusiones, pero con esas repercusiones no me va a pasar nada, mi salud no va a disminuir o algo, ¿no? Lo veía de esa forma, no va a pasar nada, si no lo hago, pues no pasa nada. Okay. Y era como así fue poco a poco como me empecé dando cuenta. Es chistoso porque hablo como si fuera Alcohólicos Anónimos o algo así. Me di cuenta que soy procrastinador, ¿no? Sí, Francesco, ¿tú qué tienes que decir? Pues sí, y realmente es una práctica bastante conflictiva, considero yo, porque pues es como caer en un círculo vicioso, porque una vez que lo comienzas a hacer, pues encuentras como una vía de escapar de tus responsabilidades, de encontrar satisfacción tal vez temporal, porque dices, ok, no voy a hacer tal tarea porque tengo una semana para entregarlo, en lugar de apurarme ahorita y ya después quitarme como eso de la cabeza y ya no tener ese estrés. Pero es al contrario, y entonces pues si a eso le vas sumando que, por ejemplo, ahorita en la universidad pues la carga de trabajo aumenta, pues es muy contraproducente, ¿no? Porque puede causarte, por ejemplo, a mí el otro día me pasó que estaba realizando un ensayo, que tuve como una semana para hacerlo, y lo dejé hasta la noche anterior, y entonces tenía que estar redactando 6 cuartillas, encontrando ideas ahí, y eso me generó más ansiedad porque no podía avanzar por el mismo sentimiento, ¿no? Entonces pues es bastante contraproducente y es malo para tu salud mental realmente todos esos sentimientos de emociones, y te causa un desequilibrio pues también con otras actividades de tu vida, ¿no? Entonces creo que es ahí por donde más me ha afectado a mí. Y pues creo que está muy normalizado también esta parte, ¿no? Entonces creo que pues sí se debe hacer algo, debemos trabajar con ello porque pues si no nos genera efectos negativos en nuestra vida. En la salud sobre todo, ¿no? Mental, emocional, porque creo que lo que están hablando es mucho del sentir, entre la angustia, entre la desesperación, entre no dormir temprano, porque también lo que les escucho es de pronto evitar. Además de aplazar, evitar emociones, evitar que si una actividad me genera estrés, entonces no la voy a hacer. Y ya si no la hago, como que no existe, pero no es cierto, porque entonces después vienen las consecuencias. Lo que dices, Francesco, es muy importante porque hay que hacerle algo. Si ya nos dimos cuenta, cuando nos dimos cuenta que existe la procrastinación en mí, pues entonces la propuesta es, bueno, pues hay que hacerle algo, ¿no? ¿Ustedes cómo pensarían en esta misma propuesta que hay que hacerle algo desde la experiencia que tienen? Ok, es complicado, realmente. Sí, es un círculo vicioso en el que ya sabes que eres procrastinador y ahora qué vas a hacer. Recuerdo que en la prepa me creé un horario, pero siento que las mismas reglas no pueden aplicar para todos, porque yo no seguía mi horario, ya tenía mi horario armado. Ya sabía que de 4 a 5 tenía que hacer eso, pero yo de 4 a 5 no lo quería hacer, aunque mi horario me dijera que en ese momento era mi horario para trabajar. Es como volver a procrastinar esa misma actividad. Sí, es como yo ya sé que este es mi tiempo y después voy a tener tiempo para hacer la actividad que quiero hacer de 4 a 5, ¿no? Es un ejemplo, pero es muy difícil, al menos a mí me ha costado muy difícil. Lo que he hecho han sido como medidas abrasivas, muy como tipo alarmas así en mi teléfono por todos lados, empieza a las 5 y no se calla hasta que quiero, ¿no? Al menos ya me doy cuenta que a esa hora tengo que hacer algo. Okay. Y lo he hecho con otros hábitos, no solamente con el estudio, porque igual me afecta de cierta manera cuidado personal, hábitos de limpieza, de comidas, híjole, con las comidas también no sé por qué procrastino también con eso, es interesante, ahorita me doy cuenta igual. Pero yo lo que he hecho es eso, es como una medida muy alarmante de alarmas, no tanto mi horario, porque... ¿Y no procrastinas cuando pones la alarma? Porque luego tendemos a hacer eso, ponemos una alarma para decir, bueno, a las 5:15 tengo que empezar a hacer esto. Y empieza a sonar la alarma y luego a las 5:15 le aplazas 5 minutos más, o luego 5 minutos más, y luego eres consciente de que lo estás aplazando, pero lo sigues haciendo. En mi caso, desde la experiencia propia, desde forma empírica, no me ha pasado. A mí me ha ayudado la alarma. Es como, tengo justo una alarma a las 5 de que a esa hora tengo que hacer tal actividad, y sí, pasan 5:05, ok, vale, me paro y lo hago en ese momento, pero es complicado. Me di cuenta con muchas maneras después, es complejo, porque... Complicado. Sí, es
es un vicio realmente el hecho de no hacer tus A ver, pero bueno, quiero preguntar algo. O sea, si ya te diste cuenta, si ya se dieron cuenta que están procrastinando, ¿qué es eso que los mueve a continuar? Si ya se dieron cuenta, ¿qué pasa? Que no hay una ruptura para decir, bueno, ya me toca agarrar el libro, ya me toca leer, ya me toca hacer este ejercicio. Yo pienso que es que sentimos que tenemos la capacidad de resolverlo tal vez en un corto periodo de tiempo, que lo llevamos al extremo. O sea, en este caso hay veces que yo no he dormido literalmente por procrastinar ciertas actividades, y pues creo que pues termina siendo peor, porque realmente aunque sabes que te estás generando como ese daño a ti mismo, pero aún así lo haces, ¿no? Y es caer en un ciclo constante porque ya moldeas incluso tus actividades y tu horario para realizarlas de esta forma, porque sientes como que puedes hacerlo, y pues sí puedes hacerlo, pero ¿a qué costo, no? Porque finalmente tal vez ahorita a corto plazo no lo estamos viendo, pero a largo plazo, y sobre todo si nos acostumbramos a seguirlo haciendo así, pues va a ser muy malo. Entonces creo que es malo por esa parte. Y yo siento que, justo como dice Benja, también creo que es importante identificar en qué forma funciona cada uno, ¿no? Porque no hay una fórmula universal para todas las personas, sino que todos funcionamos de manera diferente. Y yo siento que va más por la parte como de establecer límites, o sea, porque finalmente nadie se conoce mejor que uno mismo, ¿no? Entonces, cuando uno identifica ciertos patrones de cosas, creo que es más fácil como irse moldeando una forma de hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, hago un listado de todas mis actividades y ya con eso puedo irlas distribuyendo como, ok, puedo hacer 2 en este día, luego las distribuyo así, dependiendo igual de la fecha de entrega, por ejemplo, de alguna tarea o así, ¿no? Entonces, es complicado, pero cada quien debe irse conociendo a sí mismo e identificando ciertos patrones que sigue, que le hacen daño. Y en ese sentido, Reina, te quería preguntar porque de repente, y no es una cuestión generacional, yo creo que nos pasa a todos, porque he escuchado y me ha pasado también, no, efectivamente, no, es una tarea fácil y la dejo hasta lo último. O la otra, es que yo trabajo sobre presión, ¿no? Y lo dejo todo a lo último porque sé que voy a rendir mejor. Y luego te dices, si lo hubiera hecho con más tiempo, hubiera quedado mejor, hubiera aprendido más, hubiera disfrutado el tiempo. Entonces, este factor de llevarte al límite, ¿en qué incide? Porque obviamente hay una sobreposición al estrés, a tus capacidades de no dormir, de empujarte al límite para poder cumplir con lo que tienes que hacer cuando te dieron tiempo para hacerlo. ¿Qué pasa con esta población? ¿Qué pasa? Pues es que justo tiene que ver con la evitación, ya sea de la tarea que pone a la persona en estrés, y entonces prefiero no hacerlo porque me estreso ahorita. Entonces prefiero ver la tele, que es una actividad que no me genera estrés, pero es un juego muy complejo, porque entonces mientras veo la tele, sí estoy pensando en la tarea que no estoy haciendo. Entonces de repente tiene que ver con un asunto de percepción imaginaria, donde lo que creo que va a suceder no está sucediendo. Y anotando también a las estrategias o a lo que sí se puede hacer, creo que tendríamos que hablar entonces del compromiso, en qué tanto sí puedo y sí me voy a comprometer al autoconocimiento y ver qué estrategia puede quedar adecuada para mí, ¿no? Porque hay personas que sí pueden decir, bueno, yo si me doy un límite de tiempo de 1 hora, sí lo saco. Pero eso también juega en un sentido muy complejo y dañino para la salud, claro, generando una explosión ahí de emociones que llevan al límite, que llevan a la adrenalina, que además por supuesto que la adrenalina es un compuesto que genera la repetición. Entonces de pronto también ahí hay una ganancia, ¿no? Entre llevar a mi cuerpo al límite, a la adrenalina, también hay una ganancia. Entonces también creo que tendríamos que mirar un poquito, anotando el autoconocimiento, qué me genera y para qué lo estoy haciendo, que por supuesto estoy de acuerdo con Benjamín y con Francesco, sobre para cada persona es diferente la procrastinación y para cada persona es diferente la estrategia que va a ayudar. Entonces a mí me encantaría que quienes nos están viendo pudieran contemplar de pronto esta pregunta y responderla para sí mismas, para sí mismos, qué genera que yo procrastine y qué es lo que en mi sistema podría ayudar. A lo mejor una alarma, a lo mejor horarios, a lo mejor apagar el teléfono, apagar el wifi, dependiendo lo que para cada una de las personas nos pueda ayudar, ¿no? Y el otro día yo les decía a otros estudiantes, creo que si nos miramos en cómo resolver, a veces lo podemos intentar imaginar, pero también necesitamos ver un poquito de lo que esconde, del fondo.
¿qué nos ha llevado hasta ahí? He escuchado de otros compañeros y compañeras como, bueno, el hábito de que en pandemia a lo mejor fue como dejar muchas actividades y ahora retomarlas, de pronto también es costoso. Entonces, también yo preguntaría, ¿qué es lo que está en medio que me complica de pronto entrar como en la dinámica de resolución de actividades o de completar todo lo que tengo que hacer? Que de pronto, pues entonces tenemos muchas sensaciones de estrés, de no lo estoy logrando, y a partir de ahí pues ya retomarlas, ¿no? Y nada más por último decir, así como se hizo hábito el dejar, también si hablamos de hábitos, de pronto también pensar en que podemos retomar hábitos diferentes. Yo creo que ya para terminar, una recomendación que cada uno de ustedes pudiera darle a sus compañeros o a la población que nos está escuchando para evitar la procrastinación o sacar provecho de ella también, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo también siento que algo muy importante es que a veces se ve mal el descanso, pero yo siento que es parte importante también, porque si no descansamos y todo el tiempo estamos igual, o sea, tal vez estamos cumpliendo con todas las actividades, pero esto nos genera pues también estrés, ¿no? Entonces debemos encontrar, pues justamente creo que es un equilibrio con los límites que cada quien tenga, para nosotros darnos nuestro tiempo de descanso, cumplir con nuestras obligaciones y actividades que tengamos, pero para realizarlo de la manera más tranquila posible, ¿no? Que esto no nos genere algo negativo y que pues sea beneficioso para poder realizar todo lo que necesitemos de buena manera y que obtener mejores resultados, ¿no? También, pero desde un estado tranquilo, mental también. Ok, gracias. Pues yo como recomendación les podría decir, ¿qué será? Está muy chistoso, pero es como comer dulces. Ok. Coman dulces. Okay. El azúcar, el azúcar de los dulces es como, me genera a mí me gustan mucho los dulces, en específico. Desde ahí empezamos. Pero ¿en qué me ha ayudado? Cuando estoy consumiendo azúcar, es como una manera de liberar mi cerebro, porque hay veces en las que mi cerebro está como haciendo mucha estática, está como, no sé, es difícil de describir. Pero cuando estoy comiendo un dulce es como que si mi cerebro se pusiera feliz, estuviera más relajado. Entonces cuando estoy comiendo algo, al estar estudiando, estoy más concentrado, estoy más atento de lo que estoy haciendo, en mi caso. Puede que para ustedes les ayude, puede que no, pueden intentarlo, pero a mí me ayuda mucho eso. O también estar haciendo otra actividad con mi mano, o sea, estoy escribiendo y a la vez estoy con un no sé, un peluche, una esponja, lo que sea, y lo estoy apretando, o con una moneda lo estoy pasando. Por alguna razón me ayuda a concentrarme. De acuerdo. Quizá eso que pasa cuando comes y cuando estás apretando algo tiene que ver porque cuando el cuerpo genera la sensación de estar presente es más fácil de atender. Como un poco un símil que pasa como en la meditación, de estar presente y lo que estás haciendo pareciera estar presente a través de tus sentidos. Ok, sí, porque por ejemplo estoy haciendo un resumen o algo que sea y estoy con una moneda, normalmente lo hago con una moneda, me la ando pasando por los dedos. Y sí, no sé por qué tiene que ver con tus sentidos. Me concentro más. Qué bueno. Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias. Claro. A ustedes. Por su valiosa experiencia. Y nos vemos en la siguiente.